Así es, buenos días amigos de BPI. A esta hora nos encontramos en la sede de Fedetransporte ubicada en Caracas, Venezuela, en donde diversos gremios, representantes de gremios de transportistas ofrecerán un balance general sobre la actual situación del transporte en Venezuela. Hablará José Luis Trocel, presidente del Comando Intergremial. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, a todos nuestros usuarios y que todos los días nos acompañan. El Comando Intergremial del Sector Transporte convoca esta rueda de prensa, primero en la preocupación de la situación que está generando en el transporte público, que las últimas encuestas dicen que es el principal problema del país y es lamentable para nosotros. Me acompañan un grupo de compañeros transportistas, verdaderos transportistas, que junto con todo el sector a nivel nacional se encuentran extremadamente preocupados por la situación. Primero que nada queremos solidarizarnos y lamentamos la muerte de esos usuarios que han fallecido cuando son transportados por camionetas y camiones con unidades que no están aptas para el servicio, y donde sabemos más de 25 personas han muerto en esa situación. Acompañamos a esos usuarios en su dolor, nos solidarizamos con ellos y lamentamos que esta situación se haya dado. Esta rueda de prensa se da porque estamos cumpliendo con nuestro deber patriótico de informar verazmente al pueblo de Venezuela cuál ha sido nuestra posición durante toda esta grave crisis en la que está sumida el transporte público venezolano. Y al final del camino, que el pueblo juzgue y determine el grado de responsabilidad de cada uno de los actores de esta crisis, de esta horrorosa situación por la que estamos pasando, tanto transportistas como usuarios. Lo que se está cercenando es el derecho del pueblo venezolano a transportarse. Eso es extremadamente grave. Presidente Nicolás Maduro, en Venezuela no existe un paro de transporte silencioso, como se le ha querido llamar. Muy por el contrario, existe un transporte de paro técnico. Y cuando digo técnico es porque las unidades o no tienen caucho, o no tienen batería, o no tienen freno, o tienen el motor dañado. Es decir, los insumos, las partes de las unidades no están aptas para prestar el servicio. Existe un paro escandaloso, y escandaloso es porque, como lo dije antes, las encuestas dicen que somos el principal problema que ve el venezolano en este momento. Está en todas las redes sociales y se ha transmitido inclusive a nivel internacional, y la opinión internacional es que en Venezuela hay un transporte público absolutamente colapsado. Es irreversible porque no creemos que en el mediano plazo, en el corto plazo, sea significativo las soluciones que se den. Y lamentablemente, hay que decirlo, es sangriento por los sucesos que han pasado con los usuarios, incluido lo que acaba de suceder hace pocos días atrás en la ciudad de Mérida, donde murieron 12 usuarios por transportarse en camiones, y de donde habían niños que fallecieron. Entonces, queremos decirle, presidente Maduro, que esto no es nada silencioso, que muy por el contrario, es muy escandaloso y muy grave. Pero es bueno resaltar que en lo que algunos funcionarios y alcaldes han llamado un paro silencioso, que tiene las características que antes mencionamos, nos acompaña el gobierno nacional. Y les voy a explicar por qué al pueblo de Venezuela. En este país han llegado más de 15.000 unidades Yutong en los últimos 4 o 5 años. Si el paro es silencioso o si el paro no es técnico, como se lo hemos dicho en muchas veces al ministro actual, el anterior y a los que venían ejerciendo esa cartera, ¿por qué no sacaron esas más de 15.000 unidades Yutong que debe tener el gobierno y que todavía están en su vida útil, porque no tienen ni siquiera 7 u 8 años, que es lo que dice la Gaceta de vida útil de una unidad de transporte público? ¿Por qué salen los camiones y no salen los Yutong? Entonces, porque el gobierno sabe
como sabemos nosotros, porque ellos también son transportistas y porque ellos tienen también las unidades paradas. Advertimos muchas veces de esta situación. Pasamos una comunicación al entonces ministro de Transporte, Jaime Eltrudi, en el ministerio, recibida en el ministerio, donde decíamos que íbamos a un colapso. Lamentablemente no nos equivocamos. Hubiera preferido equivocarnos y no haber acertado en esa situación, pero en este momento no es que vamos en vía, estamos en un colapso porque ya más del 90% de las unidades están paradas, están sin prestar servicio. Entonces, si usted tiene un sector tan importante de la economía como es el sector transporte, más del 90% de las unidades paradas, usted no va hacia un colapso, usted está en el colapso. El 10% no representa la posibilidad de que los venezolanos se transporten. Pero además de que lo advertimos, en esa misma comunicación y en tantas reiteradas comunicaciones que pasamos a los ministerios, que pasamos a las gobernaciones, que pasamos a la vicepresidencia, desde el año 2003 estamos haciendo propuestas. En el año 2015, en el año 2016, hemos hecho propuestas que de alguna manera, a lo mejor no tuviéramos una crisis, pero no de la magnitud de la que tenemos en este momento. Pero también en esta rueda de prensa queremos ser claros y tenemos que decir, y no vamos a negar, que el gobierno ha entregado insumos, es cierto. Sin embargo, lo vendido, porque no es regalado, lo vendido a los transportistas, no representa ni siquiera el 10% de la demanda de los carros que están trabajando. Y aclaro, el 10% de la demanda de los carros que están trabajando, mucho menos los carros que están paralizados. Además de eso, el gobierno entrega aceite, caucho y en algunos casos batería. La pregunta que yo le hago al ministro y al gobierno nacional, ¿y qué pasa con los carros que están parados por freno, por tren delantero, por ballesta, por motor, por caja? ¿Qué pasa con esos carros? Porque el carro no solo vive no solo necesita el caucho y el aceite, necesita transmisión, necesita rolinera, necesita una cantidad, más de 3.000 ítems, necesita un carro de transporte público. Ciudadano presidente y demás funcionarios del Poder Público Nacional, y quiero que pongamos atención a lo que va a decir el sector transporte en este momento. Las certificaciones de prestación de servicios y los permisos de rutas urbanos son potestad del Estado y las alcaldías. Ustedes deciden a quién se lo quieren dar, a quién se lo quieren otorgar. No tenemos la posibilidad nosotros de decirle qué hacen ustedes con esas certificaciones de prestaciones de servicios. Pero los vehículos es otra cosa. Los vehículos son propiedad privada. Y además de eso, son el patrimonio familiar de los transportistas. Son el sustento de sus hijos. Y con eso no se va a jugar. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ese sustento de nuestras familias. Si les ha pasado por sus cabezas expropiarnos, bueno, nos tendrán que expropiar con el carro y la familia adentro de los carros. Porque antes todo está el sustento de nuestros hijos y no vamos a aceptar que se nos quite lo que nos ha costado tanto trabajo, luchar y tener para poder mantener a nuestra familia. Vuelvo y repito, los permisos de ruta, las certificaciones son del Estado. El Estado puede hacer con ellas lo que les parezca, pero creo que tiene que pensarlo dos veces en el momento que se vaya a meter con las unidades de transporte, que son el arduo trabajo de muchos años de los transportistas. Queremos decirle al pueblo venezolano que los ajustes de tarifas que hemos hecho y los que haremos en los meses subsiguientes es porque el gobierno no ha dado respuesta ni siquiera a la coyuntura. Ni siquiera estamos resolviendo la coyuntura. Se los estoy diciendo. Lo que han entregado no atiende ni el 10% de lo que está rodando en este momento, que es mucho menos del 90%.
Entonces, como no, para poder medio mantener esas unidades, donde estas tarifas que hemos ajustado ni siquiera alcanzan para mantener las unidades, mucho menos para mantener una organización, las unidades, mantener, mantener nuestra familia, pagarle los impuestos, que han subido bastante, por cierto, y como nos han dicho algunos funcionarios, es que con lo que están cobrando las multas no les alcanza. Bueno, con lo que nosotros cobramos en la tarifa no nos alcanza. Nosotros no queremos perjudicar al pueblo, pero lamentablemente tenemos que buscar la manera de subsistir y ante la falta de respuesta del gobierno nacional en resolver el problema, que ni siquiera puede atender la coyuntura, el único camino que nos queda es ajustar. Y por eso lo hemos hecho todos estos meses en las diferentes rutas que tenemos. Esos ajustes que hemos hecho no alcanzan. Estamos trabajando a pérdida. Estamos trabajando, creo que por amor al arte. Pero bueno, tenemos que ajustar porque de alguna manera tenemos que buscar la manera de tener un poco de oxígeno. Y ante esta situación, donde hace 2 semanas tuvimos con una reunión con el ministro, reconoció que hacía falta el ajuste, reconoció que se iba a hacer el ajuste, han pasado 2 semanas y no nos hemos reunido, han pospuesto las reuniones, entonces lamentablemente el que calla otorga y por lo tanto tenemos que nosotros buscar la manera de hacer los ajustes. Hay empresas y países que quieren ayudar a Venezuela en lo del sector transporte. El gobierno no las ha escuchado. Por favor, estamos dispuestos a que esas empresas nos presten la ayuda que ellos tienen, y inclusive ni siquiera poniendo dólares. Pero por favor, el gobierno tiene que entender que tiene que atender esta crisis de manera urgente. Para finalizar, nosotros, porque nosotros somos gente de paz, queremos decirle al gobierno nacional, al presidente Maduro, al vicepresidente Tarek El Aissami, al ministro, que estamos totalmente prestos y dispuestos a crear una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el sector transporte, donde se incluyan al sector empresarial, si quieren a los usuarios, pero necesitamos sentarnos, por favor, porque esto está grave. Como en este momento el gobierno está hablando de un diálogo, nosotros como sector transporte no nos negamos a ese diálogo. Pero esta instancia debe tener unas condiciones mínimas, debe ser inclusiva, debe incluir a todos los sectores del transporte, a todos los sectores empresariales que tienen que ver con la materia, debe ser abierta, debe ser efectiva sobre todo, muy efectiva, debe ser eficiente, debe ser fuera de toda inclusión de algún partido político, de ningún partido político, sea donde sea y sea la ideología que sea. Debe ser transparente y sobre todo debe ser práctica. Con personas que conozcan la materia y que estén dispuestas a buscar solución a la coyuntura y a lo estructural, con tiempo de aplicación claros y determinados. Somos partidarios de la paz, del diálogo, pero hemos tenido décadas, desde el 2003, dialogando con el gobierno y los resultados no han sido los satisfactorios y por eso estamos en esta crisis. El país no necesita diálogos por dialogar, necesita diálogos que den resultados, que den respuesta. Paz con inclusión, eficiencia, paz y diálogo con resultados. Y el Comando Intergremial, a través de este espacio, quiere decirle al gobierno nacional que estamos dispuestos a reunirnos con quien haya que reunirse, pero queremos resultados pronto, queremos resultados efectivos, porque quien está sufriendo es el pueblo de Venezuela, es el pueblo que no se puede transportar. José Luis, el Comando Intergremial, podemos traer referencia que esta reducción del porcentaje de unidades que están en el servicio ha sido acelerado en los últimos meses, tanto así que estoy segura que es un 90% de las que están inactivas. Pero ¿en cuánto tiempo estima el Comando Intergremial que pudiera llegar a ese 100%, ya que este proceso ha sido como muy acelerado en los últimos meses? Bueno, mira, nosotros como lo dije antes, pasamos una comunicación al ministro Jaime Eltrudi en marzo del 2015. Y ya le estábamos anunciando, en esa carta
dijimos que veía la posibilidad de un colapso total, e hicimos propuestas para de alguna manera atenuar ese colapso. Eso ha ido en progreso, ha ido en creciendo. O sea, eso en aquel momento era un 25, un 30% y ha ido subiendo. En este momento es más del 90%. ¿Cuánto falta para que lleguemos a ese absoluto colapso total? Un 5, un 10%, un 6%. Eso en un sector tan grande que maneja más de 300.000 unidades a la nacional, que mueve millones de personas diariamente, es total. Yo creo que el colapso ya está. Es inminente. Y lo decimos ahí, es irreversible. Porque es que no va a haber respuesta en el corto plazo. Cuando a una línea que tiene 120 carros le entregan 20 cauchos, eso, la efectividad no llega a un 15% de lo que se necesita. Por esto, entonces, estamos prácticamente en un colapso total. Que no quede ningún carro trabajando, bueno, puede ser que un compañero meta un 750 sobre un 825-20 y logre sacar el carro y a lo mejor no, cuesta mucho para que llegue al 100%, pero es que más de un 90% es prácticamente un colapso total. En estas reuniones que ustedes han tenido con el ministro, con el gobierno, ¿ustedes han propuesto alguna tarifa que ustedes consideren que pueda abarcar, sobrellevar esta situación para tratar las tarifas mínimas? Mira, una tarifa que pueda sobrellevar esta situación es muy difícil. Nosotros los estudios que se han hecho y los estudios que tiene el gobierno nacional, porque los tiene, porque lo sabe, el pasaje mínimo urbano debería estar, no sé, en 50, 60 bolívares. Entendemos que a los venezolanos les cuesta mucho pagar eso. Entonces, estos ajustes, como lo dije anteriormente, que se han hecho, simplemente sirve para tener un medio oxígeno, para medio paliar la situación. Evidentemente que la tarifa por sí sola no es la solución. Bueno, pero es que no tenemos más nada. Entonces, si no hay más nada, el compañero lo único que le queda es medio ajustar la tarifa para medio mantener la organización. Se lo hemos planteado. Nosotros estamos dispuestos a discutir lo que sea, como sea. Si ellos consideran que hay un sector que puede liberar la tarifa, bueno, bienvenido sea. Si ellos consideran que hay un tipo de subsidio directo al usuario, bienvenido sea, lo hemos propuesto. Nosotros propusimos el boleto de transporte, que le dieran un subsidio al usuario directamente, que se incluya a las empresas, porque aquí la posibilidad de transportarse en Venezuela tiene 4 actores, que es el gobierno nacional quien autoriza, los transportistas que es lo que prestamos el servicio, los usuarios que lo demandan y los empresarios que necesitan que sus trabajadores lleguen. Y en el 2003 hicimos la propuesta del boleto de transporte y se hizo un estudio y nos reunimos casi 400 veces. Por eso decimos que el diálogo sin resultado no tiene sentido. Y no llegamos a nada. Y en estos momentos hay un grupo de personas que estamos invitando a que se haga un foro donde está de nuevo esa propuesta del boleto de transporte y si ellos quieren hacer un subsidio directo al transportista que nos los digan. O sea, señores, los mecanismos existen. Ahora, necesitamos que nos sentemos, pero que seamos serios cuando nos sentemos. Que el discurso no sea político partidista, que sea técnico. Y por eso decimos que en esa mesa de diálogo y en ese diálogo que está proponiendo el gobierno, en el cual nosotros no tenemos ningún problema en participar, la gente con la que tenemos que dialogar, que sea gente capaz, que sea gente técnicamente que conozca la materia y que podamos hablar el mismo idioma para podernos entender y buscar las soluciones y que se entienda la magnitud de la crisis, que a veces creemos que no se tiene, digamos, certeza de la magnitud de esta crisis. Bien, eran palabras entonces de José Luis Trocel, el expresidente del Comando Intergremial. Podemos resaltar algunas de las cifras más importantes que ofreció José Luis, asegurando en primera instancia que lamenta el fallecimiento de al menos 25 personas en lo que va de año en estas unidades de transporte que consideran no aptas o denominadas perreras en algunos sitios del interior del país. Y de esas 25 personas asegura que 12 han sido en Mérida la última semana, incluyendo menores de edad.
También asegura que en este momento el sector transporte sufre un déficit de unidades de transporte de hasta un 90%, por lo que es inminente ya un paro técnico. Rechazó lo que indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que era un paro silencioso. Aseguró que este paro técnico es por la falta de respuesta del gobierno nacional para asignar y el otorgamiento de insumos y repuestos a los gremios del transporte. También resalta en algún momento que han tenido reuniones con el gobierno nacional y el ministro del Transporte, donde han propuesto, si se quiere, una tarifa del pasaje mínimo de 50 bolívares, de 50 a 60 bolívares. Sin embargo, asegura que la tarifa no sería la solución de toda esta coyuntura del transporte en el país, sino también la asignación de insumos y repuestos para las unidades, para un 10% de unidades de transporte que asegura él existe en este momento en el país. Es parte de la información que ofrece José Luis Trocel, él es presidente del Comando Intergremial. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.